Bienvenidos a Éxodo del Tiempo. En el vasto tapiz de la historia humana, encontramos hilos oscuros, historias de experimentos inquietantes que ponen a prueba los límites de nuestra comprensión y moralidad. Hoy, nos aventuramos en estos rincones sombríos, explorando los 9 experimentos más aterradores realizados en seres humanos. Prepárense para un viaje intrigante y misterioso a través de la historia, donde la línea entre la curiosidad científica y la crueldad humana se vuelve borrosa y aterradora. En el verano de 1971, en el sótano del Departamento de Psicología de Stanford, comenzó un experimento que revelaría la rapidez con la que la civilización puede desmoronarse. Este experimento, conocido como el experimento de la prisión de Stanford, se convertiría en uno de los estudios más infames en la historia de la psicología. Jóvenes estudiantes, asignados al azar como guardias o prisioneros, se vieron envueltos en una simulación de prisión que rápidamente se salió de control. Lo que comenzó como un simple estudio, pronto se transformó en una pesadilla viviente. Imaginen la tensión palpable, la creciente sensación de claustrofobia a medida que los guardias, embriagados por el poder, recurrían a tácticas cada vez más crueles. La línea entre la realidad y la simulación se desdibujaba y el ambiente se volvía cada vez más opresivo. Los gritos de los prisioneros, sometidos a humillaciones y abusos psicológicos, aún resuenan en los pasillos de la memoria. Cada día que pasaba, la situación se volvía más insostenible y el sufrimiento de los prisioneros más evidente. El experimento, diseñado para durar 2 semanas, se vio truncado abruptamente a los 6 días. Un testimonio escalofriante de la capacidad humana para el mal cuando se le da rienda suelta. Philip Zimbardo, el director del estudio, decidió poner fin a la pesadilla, reconociendo el peligroso poder de las circunstancias. En un laboratorio de la Universidad de Yale, un hombre se enfrenta a un dilema moral desgarrador. Se le pide que administre descargas eléctricas a otra persona, cada vez más fuertes, con cada respuesta incorrecta. Los gritos de dolor del alumno son desgarradores, pero el experimentador, con voz firme, le insta a continuar. Esta fue la realidad inquietante del experimento de Milgram, diseñado para estudiar la obediencia a la autoridad. Los resultados fueron sorprendentes. Más del 65% de los participantes estuvieron dispuestos a administrar la descarga eléctrica más alta, a pesar de sus propias reservas morales. ¿Hasta dónde llegaríamos?, nos preguntamos, bajo la presión de una figura de autoridad. En los anales de la historia, el proyecto MKUltra se erige como un testimonio escalofriante de la depravación de la investigación patrocinada por el gobierno. Imaginen un mundo donde las mentes son manipuladas, donde las drogas psicoactivas, la hipnosis y la tortura se utilizan para controlar el comportamiento humano. Este fue el objetivo siniestro del MKUltra, un programa secreto de la CIA que buscaba desarrollar técnicas de control mental para su uso en la Guerra Fría. Las víctimas, a menudo sin saberlo, fueron sometidas a experimentos inhumanos, dejando cicatrices psicológicas imborrables. Los detalles completos del MKUltra siguen envueltos en secreto, un recordatorio inquietante de los abismos a los que puede descender la búsqueda del poder. En una escuela secundaria de California, en 1967, un profesor de historia llamado Ron Jones inició un experimento social que demostraría cómo un grupo puede sucumbir al fascismo de manera alarmantemente rápida. La tercera ola, como se la conoció, comenzó como un simple ejercicio para enseñar a los estudiantes sobre la Alemania nazi. Sin embargo, en cuestión de días, el movimiento se volvió viral, con estudiantes que abrazaban la conformidad, la disciplina y la obediencia ciega. Imaginen la atmósfera inquietante en la escuela. Saludos nazis, símbolos de unidad y una creciente sensación de paranoia. Los estudiantes comenzaron a vigilarse unos a otros, y el experimento, un microcosmos del ascenso del nazismo, reveló la fragilidad de la democracia. Mostró cómo, bajo ciertas condiciones, las personas pueden ser fácilmente seducidas por ideologías peligrosas y autoritarias. Este experimento dejó una marca indeleble en la historia educativa, recordándonos la importancia de la vigilancia y la educación crítica. En el corazón de Alabama, durante 40 años,
se perpetró una de las atrocidades médicas más atroces en la historia de los Estados Unidos. Este oscuro capítulo de la historia médica es conocido como el experimento de la sífilis de Tuskegee, llevado a cabo por el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, dejó una mancha imborrable en la ética médica. Imaginen la crueldad de un experimento donde a cientos de hombres negros, pobres y sin educación, se les negó el tratamiento para la sífilis, incluso después de que la penicilina se convirtiera en un tratamiento estándar. Se les mintió, se les engañó y se les utilizó como conejillos de indias humanos, todo en nombre de la ciencia. Este experimento no solo fue una violación de la ética médica, sino también un reflejo del racismo sistémico que prevalecía en la época. El experimento de Tuskegee es un recordatorio escalofriante del racismo sistémico y la explotación que han plagado la historia de los Estados Unidos, dejando cicatrices profundas en la comunidad afroamericana. En las afueras de Bagdad, la prisión de Abu Ghraib se convirtió en un símbolo infame de abuso y tortura por parte de militares estadounidenses. Las imágenes de prisioneros iraquíes humillados, abusados y sometidos a tratos degradantes conmocionaron al mundo. Imaginen la atmósfera de terror dentro de las paredes de la prisión. Los gritos de los torturados, la risa de los torturadores, la impunidad con la que se cometían actos inhumanos. El escándalo de Abu Ghraib expuso el lado oscuro de la guerra, revelando la facilidad con la que las personas pueden perder su brújula moral en un entorno de violencia y caos. Capítulo 7. El abismo sensorial. Perdidos en la nada. En la década de 1950, el Dr. John C. Lilly, pionero en la investigación del cerebro, diseñó una serie de experimentos que exploraban los efectos de la privación sensorial. Imaginen ser sumergidos en un tanque de aislamiento, suspendidos en la oscuridad y el silencio, despojados de toda entrada sensorial. Los voluntarios experimentaron alucinaciones vívidas, estados alterados de conciencia y, en algunos casos, angustia psicológica extrema. El experimento de privación sensorial reveló la importancia crucial de la estimulación sensorial para nuestra cordura y bienestar mental. Capítulo 9. La Unidad 731. Un legado de horror inenarrable. En las profundidades de Manchuria, durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa, la Unidad 731 llevó a cabo algunos de los experimentos médicos más brutales de la historia de la humanidad. Imaginen un lugar donde la crueldad no conocía límites, donde los prisioneros de guerra eran utilizados como conejillos de indias humanos, sometidos a vivisecciones, amputaciones y pruebas de armas biológicas. Los horrores de la Unidad 731 desafían la comprensión humana, un recordatorio escalofriante de la capacidad humana para la barbarie y la depravación. Estos 9 experimentos, junto con innumerables otros que permanecen ocultos en los anales de la historia, nos obligan a confrontar la oscuridad que reside en el corazón humano. Nos recuerdan que la búsqueda del conocimiento, si no está guiada por la ética y la compasión, puede conducir a un camino peligroso. No olviden suscribirse a Éxodo del Tiempo para más contenido fascinante sobre misterios, historia y ciencia. Narrador. En este capítulo, nos adentramos en las tinieblas de los experimentos más siniestros realizados bajo el manto de la ciencia. Narrador. La tortura, a menudo disfrazada de investigación científica, ha dejado una cicatriz imborrable en los anales de la historia. Narrador. El infame experimento Milgram, por ejemplo, reveló hasta dónde están dispuestas a llegar las personas bajo la presión de la autoridad. Narrador. Los sujetos, creyendo que estaban administrando dolorosas descargas eléctricas, demostraron la aterradora facilidad con la que la gente común puede infligir sufrimiento. Narrador. El experimento de la prisión de Stanford demostró aún más la rápida deshumanización que puede ocurrir en un entorno controlado. Narrador. El aislamiento solitario, utilizado como forma extrema de tortura psicológica, ha demostrado causar una profunda angustia mental. Narrador. En nombre del progreso científico, innumerables personas han sido sometidas a tratos inhumanos, su sufrimiento a menudo oculto a la vista del público. Narrador. La búsqueda del conocimiento, cuando se desvincula de la ética, puede conducir a horrores inimaginables. Narrador.
Hoy, los ecos de estos capítulos oscuros impulsan debates continuos sobre los límites éticos en la investigación científica. Narrador. Al descubrir estas sombrías verdades, es fundamental recordar el costo del conocimiento y la importancia de la vigilancia ética. Fin de la escena. Narrador. La curiosidad humana nos ha llevado a descubrimientos increíbles, pero también a experimentos terribles. En este capítulo, nos adentramos en los costes humanos de la búsqueda del conocimiento. Narrador. Desde el infame estudio de Tuskegee sobre la sífilis hasta los horrores de la Unidad 731, la historia está plagada de ejemplos donde la curiosidad científica cruzó los límites morales. Narrador. La búsqueda del conocimiento a veces puede llevar a la deshumanización de los individuos, tratándolos como simples sujetos en lugar de seres humanos. Narrador. Las implicaciones éticas de tales investigaciones a menudo salen a la luz solo después de que se ha hecho el daño, dejando a las víctimas con cicatrices y a las sociedades lidiando con las consecuencias. Narrador. Es crucial equilibrar la búsqueda del conocimiento con un compromiso firme con los estándares éticos, asegurando que el coste de la curiosidad no supere sus beneficios. Narrador. Al reflexionar sobre estos capítulos oscuros, debemos recordar que la verdadera medida del progreso no está solo en lo que descubrimos, sino en cómo elegimos descubrirlo. Narrador. Al concluir este viaje a través de los experimentos más aterradores realizados en humanos, reflexionamos sobre las lecciones aprendidas y las implicaciones éticas para el futuro. Narrador. Los capítulos oscuros de la experimentación humana nos recuerdan la delgada línea que separa la curiosidad de la crueldad. Narrador. Estas historias no son solo parte del pasado, son una cruda advertencia para el presente y el futuro. Narrador. Toda iniciativa científica debe guiarse por un marco ético sólido para evitar la deshumanización de las personas. Narrador. La búsqueda del conocimiento nunca debe realizarse a costa de la dignidad y los derechos humanos. Narrador. Es nuestra responsabilidad colectiva asegurar que los horrores del pasado nunca se repitan. Narrador. Honremos a las víctimas comprometiéndonos con un futuro donde la ética y la empatía guíen nuestra búsqueda de conocimiento. Narrador. La verdadera medida del progreso no radica solo en lo que descubrimos, sino en cómo elegimos descubrirlo. Narrador. Esforcémonos siempre por un mundo donde el conocimiento y la compasión coexistan. Narrador. Gracias por acompañarnos en este viaje. Avancemos con sabiduría y humanidad.